yo soy Raquel y hoy les traigo el wrap-up del Booktubeathon. Es decir, les voy a platicar cómo me fue en esta maratón, cuáles fueron los libros que leí y qué me parecieron. Primero que nada es que estoy muy emocionada porque logré leer los 7 libros que se supone que tenemos que leer. Únicamente el último no se apegó a la lista de libros que había dicho originalmente, pero pues fueron 7, entonces estoy muy contenta, apenas si lo puedo creer. Los primeros 2 libros que leí fueron los 2 libros que me había, bueno, 2 de los 3 libros que me había puesto nada más como extras, no que cumplieran ningún reto, sino nada más para poder leer 7, y fueron El aserradero lúgubre y Una academia muy austera de Lemony Snicket. Son el libro 4 y 5 de la serie de Catastróficas Desdichas. Y bueno, pues qué puedo decir de esta historia. La verdad es que, bueno, estas historias en general todos los libros tienen como la misma estructura. Son los 3 hermanos Baudelaire que se quedaron huérfanos porque hubo un incendio y son perseguidos por el terrible conde Olaf, que quiere quedarse con su herencia. Y en estos libros a mí me gusta bastante la historia. Los niños son 3 personajes maravillosos. Sin embargo, lo que desespera mucho es que los adultos son muy tontos todos, o hacen de menos a los niños, la opinión de los niños, y eso siempre termina llevando a que ocurran catastróficas desdichas. Entonces pues son libros a los que les puse 3 y 4 estrellas respectivamente, que sí me gustaron, pero me frustra demasiado esa historia. El siguiente libro que leí fue Dos crímenes de Jorge Berbengoitia, y originalmente este libro también iba a ser únicamente un extra para leer los 7 libros. Sin embargo, como no leí el que me había propuesto para un libro más viejo que tú, leí este, que fue escrito en 1979, bueno, publicado en 1979, y por lo tanto es más viejo que yo. Este es el segundo libro que leo del autor, es la primera novela que leo del autor y me gusta mucho su estilo. Es como muy cómico, relajado. Otra cosa es que el personaje de este libro se llama igual que mi hermano, entonces también eso era muy chistoso de leer. Este libro trata acerca de un hombre, Marcos González, que es inculpado de un crimen que no cometió, así que huye de la Ciudad de México hacia un pueblo que es donde vive su tío, que es muy rico, y trata de convencer a su tío de hacer un negocio para conseguir dinero. Y entre todas las cosas que suceden, sus propios como líos y las mentiras y todo, termina viéndose inculpado en un segundo crimen. Es, como digo, es muy divertido, de pronto es muy divertido y como muy ligero también de leer. Después, el otro libro que leí, que fue para cumplir el reto de leer un libro y luego ver la adaptación cinematográfica, fue Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. También este libro cumplía el reto de amarillo en la portada, el título y el pelo son amarillos. Y en este reto lo cumplí a medias en realidad, porque solamente leí el libro, la película no la vi esta vez, la había visto antes, pero en esta semana no conseguí la película y no tengo internet, entonces fue muy difícil para mí cumplir ese reto. Pero bueno, la vi hace no mucho, entonces tenía muchas cosas frescas en cuanto a este libro, bueno, a la película de este libro, y he de decir que es un libro súper triste, pero a la vez muy hermoso. Es de estos libros como nostálgicos y que están escritos de una manera que pues habla, al fin y al cabo está hablando del pasado la protagonista. Este libro es ligeramente de ciencia ficción, sin embargo no se siente así. Es muy chistoso porque al menos yo estoy acostumbrada a una ciencia ficción de naves, cosas súper futurísticas y todo, y en este libro no es así, es como mucho más actual, por así decirlo, pero tiene elementos de ciencia ficción muy interesantes y es básicamente como muy humano. Es un libro como de los personajes y habla acerca de Katy, que es una chica que estudió en una escuela especial, y ella rememora lo que fue estar en este colegio, y en especial sobre 2 amigos suyos, Ruth y Tommy. Y entonces es como se va entrelazando como su pasado con su presente, y como digo, es como muy nostálgico y muy triste, pero a la vez de alguna manera esperanzador y muy tierno, y pues me gustó muchísimo este libro.
Lo siguiente que leí fue Death de Neil Gaiman. Esta es una novela gráfica que incorpora varias historias acerca del personaje Death, es decir, muerte, de una de la serie de cómics más popular de este autor, que es Sandman. Death es Vaya la Muerte, y pues como digo, son varias historias en las que ella participa, y me gustó muchísimo este libro. Era para el reto de leer un libro de un autor favorito, y también terminó siendo para leer un libro únicamente después de que se pusiera el sol, porque el que me había propuesto originalmente, que es el siguiente libro que voy a mencionar, terminó siendo demasiado grande para ese cometido, y decidí mejor leer este para eso en vez de estresarme y no terminar el otro por solo leerlo en la noche. Este libro me gustó mucho, fue mi primer acercamiento a cualquiera de los personajes de esta historia del autor, y me encanta el personaje de Muerte porque uno pensaría que iba a ser un personaje súper sombrío, súper oscuro, pero no es así, es muy diferente a como me lo había imaginado, y me gustó muchísimo, muchísimo ese personaje, me encariñé con ella. Y después, el siguiente libro que leí y terminé fue Las dos muertes de Lina Posada de Jaime Alfonso Sandoval. Este libro cumplía con 2 categorías originalmente, al final únicamente cumplió con una, que fue leer un libro que conociste gracias a BookTube. Este libro lo mencionaron muchísimo varios de los booktubers que más admiro, y me llamó muchísimo la atención. Es un libro que habla de vampiros de una manera muy distinta a la que yo había visto hasta ahora. Es una novela muy divertida, muy mexicana de alguna forma. Igualmente la puedes disfrutar si no eres mexicano, pero tiene muchos regionalismos, muchos como frases, refranes y cosas que pues realmente te hacen mucho más gracia si conoces esas cosas. Y es acerca de una chica, Lina Posada, que descubre que su padre es un vampiro y se ve envuelta en este mundo distinto al que ella conocía, llamado el mundo umbrío, y conoce a sus familiares y pues pasa por muchas situaciones, algunas divertidas, otras muy estresantes. Y ese libro lo terminé ayer, que fue el último día de Booktubeathon. Entonces estaba ya un poco así, bueno, pues ya no me alcanzaba a leer el 7º libro que me había propuesto, pero en vez de eso leí Beach Planet, volumen 1, que es una novelita gráfica, y que además ayer coincidió el término del Booktubeathon con el inicio del maratón Booktastic, que es un maratón que va a ser de esta semana y que también estoy participando, y este libro es parte de los libros que voy a leer en ese maratón. Entonces este libro va a contar como para los 2 maratones, porque al fin y al cabo lo leí dentro del Booktubeathon y lo leí dentro del maratón Booktastic. Y este fue el 7º libro que leí en el Booktubeathon. Y bueno, cumplí los 7 retos. Únicamente uno lo cumplí medio a medias, pero lo estoy contando porque sí había visto ya la película. Y en cuanto a los retos de lectura, participé en los primeros 4. Los últimos 3 ya no quise participar, medio flojera. La verdad, medio flojera y no se me antojaron tanto. Entonces pues les voy a dejar en la cajita de descripción los 4 que sí hice. Y bueno, eso es todo en cuanto al Booktubeathon. Es un maratón que disfruto muchísimo. Este año fue un poco extraño porque no tenía internet, entonces aumentó la dificultad en cuanto a los retos de video. No pude ver otros videos, que es algo que también disfruto mucho, pero igual me divertí. Estoy súper contenta porque logré mi meta de leer 7 libros y los 7 me gustaron mucho, entonces pues aplausos. Y eso es todo. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye bye.